Advertencia. El siguiente contenido tiene como propósito recordar casos que fueron cubiertos por Diario La Nación en su debido momento. Son casos que llamaron la atención y aquí los exponemos tal y como se publicaron. Son hechos que forman parte de la historia del Táchira. ¿Sabías que un 30 de junio del 2003, en el caserío Agua Clara, durante 16 horas, el ganadero Orlando Guerrero, de 65 años de edad, fue obligado a permanecer sentado en una silla con un collar bomba en su cuello como garantía para entregar 500 millones de bolívares en efectivo para salvar su vida? Lunes 30 de junio 2003, 9 de la mañana, 3 presuntos guerrilleros llegaron a la finca al final de la vereda La Hacienda en El Tope, municipio de Libertad, a 2.5 kilómetros de la carretera entre San Cristóbal y Rubio. Engañaron a los peones diciendo que iban a comprar unos cerdos para revenderlos. Aparecieron por el costado derecho de la finca y no por el camino principal. Salieron del monte. La esposa de uno de los dueños responsables de la finca los recibió. Contó que venían a comprar marranos y hablar con el señor Orlando, pero él no estaba, así que decidieron esperar. Uno en la cocina, otro en el lavadero y el tercero quedó en el patio esperando al productor. Quienes estaban escondidos salieron con armas amenazándolos a todos. Los llevaron a uno de los cuartos donde fueron amarrados. Uno de los hombres abrió el bolso que traía, sacó una especie de tubo PVC y lo colocó al ganadero en el cuello en forma de un collar. Le dijeron que tenía que pagar 500 millones de bolívares antes del jueves o de lo contrario ese collar explotaba, pero el ganadero les argumentaba que no contaba con la suma de dinero. Inmediatamente sacaron en un bolso un tubo PVC partido en dos y empezaron a ponerlo en el cuello como una clase de collar, que era una bomba que no se moviera mucho porque podía volar en pedazos. Los supuestos guerrilleros le dijeron que podía comer, ir al baño e incluso dormir, pero que no podía ver televisión ya que podía estallar la bomba. Le mostraron un aparato como una clase de control remoto y dijeron que si no pagaba antes del jueves 3 de julio ellos lo activaban y ¡kabum! En ese momento el ganadero se puso muy nervioso. Es cuando se dan cuenta de la gravedad del asunto. Además dejaron 5 hojas, pero como el ganadero y los peones de la finca no sabían leer, desconocían el contenido del escrito. Los 3 hombres de acento colombiano se marcharon, nadie sabe por qué vía lo hicieron. El productor estaba con el obrero, la esposa del obrero, 4 niños entre 4 meses y 5 años de edad, quienes permanecieron encerrados por espacio de 30 minutos aproximadamente. Uno de los obreros trató de levantar una de las láminas de zinc del techo para salir, pero no pudo. Afuera de la habitación donde estaba un obrero trabajando, llegó y les pasó una barra de hierro. Lograron forzar la puerta para salir. El obrero de la finca fue a llamar a la esposa del patrón por un teléfono que quedaba como a 500 metros de la finca. Mientras los familiares llegaban, Guerrero comenzaba a desesperarse. Apenas habían transcurrido minutos de cargar con el mortal collar. Permaneció sentado pensativo en una cama. Luego buscó aceite para tratar de zafarlo y de arrancárselo él mismo. 11:30 de la mañana llegó la familia, momento muy triste. La esposa lo abrazó y lloraron junto a otros hijos que vinieron. 12 del mediodía llegan al lugar el equipo antiexplosivo de la DICIT y el DAS de Colombia. Su esposa, el obrero y sus hijos junto a otros familiares del productor fueron obligados a retirarse del lugar. Solo Guerrero y los técnicos en explosivos quedaron en la casa de los trabajadores. Para quienes estaban en la finca, las horas transcurrieron con mucha lentitud. Vecinos y curiosos se acercaron atraídos por el amplio despliegue policial. Luego se enteraron el porqué de su presencia. Cae la noche, muchos vecinos rezaron oraciones y recordaban aspectos de la vida de Orlando Guerrero. Unos temían lo peor, otros confiaban en los expertos en explosivos. El collar bomba que los terroristas le colocaron al ganadero era modelo AZ666 con 4 dispositivos aislados y de gran sensibilidad, lo cual dificultó la tarea de los expertos, que requirieron hasta un robot, equipos portátiles de rayos X, un espectógrafo para conocer la magnitud de la bomba que mantenía en vilo la vida de Orlando Guerrero. 3 de la mañana se escuchan fuertes explosiones, la gente pensó lo peor, incluso varias personas se pusieron a llorar, creyeron que había sido la fallida la operación de desactivar el collar bomba. 6 expertos tachirenses en explosivos, agentes de la DICIT entrenados en Israel, junto a especialistas colombianos del DAS, desactivaron el collar bomba. Visiblemente agotados, sin poder olvidar todavía el drama que afrontó al permanecer 16 horas con 1 kilo de explosivos en el cuello, Guerrero se recupera en su residencia en La Concordia, luego de la angustia al verse inmovilizado por el collar bomba. Y sí, como nota curiosa, el collar bomba desactivado del cuello del ganadero era la tecnología de la IRA, Irish Republican Army, un grupo paramilitar irlandés, el cual ha adiestrado a grupos guerrilleros colombianos para usarlo en actos terroristas, según se supo de fuentes ligadas a las investigaciones del caso.
Sobre el collar bomba se informó que se trataba de 2 codos de PVC de 3 pulgadas, en cuyo interior se encontraba al menos 1 kilo de explosivo llamado Amfor, un explosivo que se utiliza en la minería y construcción utilizada comúnmente por la guerrilla de las FARC para cometer atentados contra unidades militares en Colombia, y del conocido C4 o explosivo práctico de gran volatilidad y letalidad. La carga colocada en el collar bomba, según determinaron expertos explosivistas en el lugar, tenían un radio de alcance de 300 metros, lo cual ameritó una evacuación total de la finca Agua Blanca al momento de su desactivación. En el interior del collar, según precisaron las autoridades, los irregulares recubrieron el tubo PVC con papel aluminio para generar mayor conductividad y sensibilidad al artefacto ante una posible desactivación. Este es el segundo caso de un explosivo similar que se registraron en el mundo. El primero fue en Boyacá, Cundinamarca, Colombia. La víctima, Elvia Cortés, de nacionalidad colombiana, 55 años, que lamentablemente falleció junto a un experto antiexplosivo mientras la policía intentaba desactivar el aparato. Pese a la reserva de los cuerpos policiales, se conoció extraoficialmente que el collar desactivado era de tecnología más compleja y de mayor potencia que el utilizado para cegar la vida de la maestra Elvia Cortés. Con información suministrada desde los archivos de Diario La Nación, porque siempre lo dice La Nación, les narró para ustedes Johnny Molotov. Saludos.